Vamos a hacer una oración para comenzar esta reunión. Pastor, ¿tú no quisieras que haga una oración? Sí, cómo ¿Puede no. ser? Ahora, Oremos. querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este encuentro entre hermanos para doblegar nuestro corazón al conocimiento de la palabra de Dios, a la inspiración del Señor a través de los testimonios del espíritu de profecía y de los textos bíblicos, en afán de prepararnos mejor porque el Señor Jesús regresa muy pronto y quiere una iglesia engalanada, sin mancha, inmaculada, irreprensible. Querido Padre, enséñenos en estos textos que vamos a estudiar. El hermano Gerardo los va a comentar, entre todos queremos aprender para que hagamos tu voluntad, cuál es que la iglesia al final, el remanente, esté más que preparado para recibir con alegría a nuestro Salvador. Guíenos en el estudio, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano. Bueno, bienvenido otra vez, hermana Fer, por supuesto, Josué y Pastor, y a todos aquellos que vendrán. Hoy vamos a continuar este lindo capítulo de la apostasía que habla sobre la iglesia adventista en primer lugar. Sabemos que la apostasía es un signo característico de toda la cristiandad al final del tiempo, ¿sí? También en la iglesia adventista, las iglesias evangélicas, dentro de los movimientos internos de la iglesia adventista, ya sea movimientos de ministerios independientes, de sostén propio, la iglesia de la Reforma, etcétera, todo de una u otra manera nos toca de cerca el tema de la apostasía, porque el enemigo no quiere que nosotros realmente conozcamos la verdad presente y la vivamos, ¿sí? De ahí es que es el ataque permanente, de una u otra manera. El enemigo nos conoce a nosotros por nombre y apellido, o como dijo alguien a vez, por nuestros pecados, y sabe por dónde fallamos. Yo puede ser que no falle por la comida, o por la bebida, o por el tabaco, o por mujeres, pero él sabe por dónde yo fallo. Y así cada uno de nosotros, por el orgullo, por la soberbia, por la avaricia. Son esos pecados silenciosos, no son vistosos, ¿sí? No son elocuentes, pero el enemigo los conoce y nos prepara una emboscada muy sutil y puede ser que lleve tiempo, pero sabe que puede dar resultados si lo hace bien. De ahí que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en, como dice Pablo, que el que piense estar firme, lo felicito. No, mire que no caiga, que no se confíe, ¿sí? Falsos pastores proclamarán mensajes falsos. Página 71 del libro El perfil de la crisis venidera. Dice así, esta es una cita de testimonio para los ministros. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo la antorcha de la falsa profecía en sus manos, encendida en el fuego de la infernal antorcha satánica. ¿Pocos? No, muchos. ¿Sí? Y ocuparán nuestros púlpitos. Eso se refiere más a la dirigencia. Y hoy más que nunca estamos mirando que la dirigencia en todos los órdenes, ¿eh? Tú, pastor, creo que tendrás muchos testimonios que compartir, ¿sí? Dentro de tu círculo de pastores que unos u otros, no es fácil mantenerse, yo diría imposible sin el Señor. Mantenernos en una pureza doctrinal. No es una tarea sencilla. El ignorante porque no quiere estudiar. Y el que estudia mucho porque se marea, como ¿no? Se pierde en tantas investigaciones y también puede sucumbir. El intermedio se conforma con lo que dicen otros, tienen como premisa, si el pastor lo cree, nosotros lo creemos. Si la iglesia no lo rechaza, entonces está bien. Nosotros somos llamados en manera individual al llamado de Dios. No hay un llamado grupal, ¿sí?
Y como es individual, nosotros tenemos que tener la responsabilidad ante Dios de responder, valga la redundancia, individualmente. ¿Sí? En el pie de página dice así, aquí se habla especialmente de los ministros adventistas, porque ellos son los que ocupan nuestros púlpitos y en forma figurada son portadores del arca de Dios. Página 72. Acá. Habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con piel de oveja que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezcan sacrificios a otros dioses antes que a Dios. El pie de página dice, el domingo es llamado con frecuencia el día de reposo idólatra por Elena de White. La declaración parece indicar que algunos pastores adventistas tratarán de persuadir a sus miembros de que deben adorar el ídolo papal. Cuando yo leí esta cita hace muchos años, hay cosas que yo decía, no, no me entraban en la cabeza. Dije, no, eso será para mis hijos. Yo iré al descanso. Una vez leí una carta en la década del 90 de un médico que fue colega de otro médico masón grado 33, que fue amigo personal de este rico Rockefeller, John D. el viejo, el fundador, comienzo del siglo pasado, el que fundó la Standard Oil, la petrolera más grande. Y este médico se sacó una foto, él joven, con John D. Rockefeller en el año 1903-1904. Una foto en blanco y negro, se veía todo. Bueno, ya estaba muy mayor el Rockefeller. Pero este médico, que se llamaba el doctor Richard Day, él dio una conferencia en la década del 50 aproximadamente. Y cuando él da una conferencia de médicos en un hospital muy importante, él era el jefe de cátedra, el director él era pediatra, de un hospital muy importante, fueron todos los colegas, los médicos, y uno de ellos hizo décadas después un escrito de todo lo que escuchó, porque el médico cuando iba a comenzar esa reunión, lo voy a parafrasear, ¿no? A esta experiencia, él dijo, señores, vamos a tener que hablar de un tema. Le pediría por favor que nadie anote nada, que guarden los lápices, guarden los cuadernos. Si hay algún grabador ahí, no la pongan, nada. Esto es para entre usted y nosotros y se queda acá ahora. Todo el mundo, como era el jefe, guardó todo, empezó a hablar. Y él empezó a hablar de todo menos de medicina. Él dijo, entre otras cosas, la agenda en esa época. Un saludo a nuestra querida hermana Mariela. Bendiciones. Saludo por allá, buenas noches, yo creo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, hermanitos, gracias, gracias. Y resulta que este hombre empezó a hablar sobre la agenda. Tengo esa carta, la carta, es más, está la hice video en nuestro canal, la carta del doctor Robert Day. Richard Day. Perdón, Richard Day, sí. Y una carta en PDF, que son unas, creo que 40 páginas. Y habla de cosas que hoy, 60, 70 años después, o más, son reales. Él habla sobre el ordenamiento que iba a haber ya en la época que se lo había comentado, este médico escribe, en la década del 80, que se lo había comentado el doctor Richard Day en esa única conferencia que tuvo, que se lo había comentado a Richard Day John D. Rockefeller. Fíjense, o sea, más de 100 años estaba la agenda de la toma del control de este mundo. Estaba la agenda LGBT, estaba la agenda de la feminización de la infancia, ¿sí? La destrucción de la familia. Estaba el cambio de juguetes en los niños. El cambio de juguetes de los niños. No sé si ustedes se acuerdan, aquellos que tengan más de 40 o 50 años,
nosotros somos jóvenes, pero José Antonio, yo me acuerdo de eso, ¿no? Que, a ver, la hermanita Mariela también. Hermanita Mariela, hoy te voy a hacer una pregunta, pero ahí te respondo. Dígame, hermano. ¿Cuántos años tienes tú, hermana? Yo tengo 50 años. Ah, tú eres tú eres de los nuestros. Tú eres de los Sí, sí, claro que sí. ¿eh? Promoción. Es- Bueno, ¿tú te acuerdas que cuando tú eras niña, nosotros éramos niños, Ujú. hermano, nosotros jugábamos con las nenas con Con muñequitas. muñecas, el juego de Muñequita. cocina, el juego de Ujú. té, ¿sí? El Así es. cochecito, peinaban a las A las muñequitas, Muñequitas. la vestían, eran las futuras mamás. Y los varones, ¿con Claro. qué jugábamos? Con Con los carritos y Los camioncitos, carritos. la pelota de Las fútbol, bolitas. las bolitas, ¿sí, no? Los cochecitos que los Cochecitos. íbamos a Ajá. deslizar por la calle, por una ruta que hacíamos con un lápiz, etcétera. Claro, claro. Esos eran los juegos que nosotros teníamos. Resulta que este hombre comenta que ya estaba en esa época programado cambiar toda la industria del entretenimiento de los niños y hacerles con el trasfondo espiritista. Wow. Cambiar toda la industria para que los niños desde la más temprana edad y percepción de la realidad se encontraran con que hoy tenemos los caballitos con unicornio, las muñecas con Las muñecas parecen unos demonios. cadavéricas, Unos demonios. Sí, ¿sí? sí. Unas Bueno, diablesas. los juegos del Zodíaco, hay series televisivas para niños, ¿no? Del juego del Sí, sí. Zodíaco, los Loonies, o todas esas cosas. Y la PlayStation esa. Bueno, Eso todo tiene un trasfondo espiritista demoniada. demoníaco, pero todo. No hay juegos, a menos que uno lo haga, pero no hay juego. ¿Por qué? Porque decía que desde la más tierna percepción de la realidad de los niños, ellos ya tienen que ir adaptándose a la realidad de que hay algo que les tiene que atraer del mundo espiritista, ¿sí? Entonces, Claro. es increíble. A nosotros cuando nos hablaban de los espíritus salíamos corriendo. Sí, Uy, pues le que nos teníamos daban miedo. miedo. Nos daban miedo y nos metíamos bajo la cama. Dice, uy, viene el cuco. Uy, nosotros salíamos, nos temblábamos. Y hoy los niños se ríen y les gusta. Bueno, entre otras cosas. Y esta agenda, y a mí un párrafo que lo considero tan correcto, que la élite, menciona él, Richard Day, la élite iba a impulsar una agenda de homosexualidad a nivel mundial por las principales agencias del mundo. En la década del 90, yo pensaba cómo la ONU, son las agencias internacionales, la OMC, UNESCO y tantas otras agencias internacionales, digo, no, eso no es para mí, lo verán mis hijos, eso no es para mí. Y sin embargo, acá estamos todos vivos, ¿eh? Y hace ya más de 10, 15 años la ONU está impulsando y obligando a todos los países a que adopten, ¿no? las directrices de la igualdad de género. Sí, sí. Pero en esta nota decía que la élite que está planificando eso, al final cuando ellos tomen el control, porque ellos saben y creen que tomarán el control, él lo parafrasea así: nosotros nos desharemos de todas esas personas que son tan idiotas e inservibles que se creyeron el cuento de la igualdad de género, que no tienen razón de vivir, no tienen lugar por ser tan estúpidos para el nuevo orden mundial. ¿Cómo pueden haberse creído eso? Sin Ujú. embargo, aquellos que hayan resistido, aunque no compartimos su punto de vista, pero lo respetaremos. Algo así. Claro. Wow. Bueno, eso fue en la década, yo miré esa carta en la década del 90. Dije, a mí me cambió, dije, bueno, qué es lo que Fíjese, vendrá? Es tremendo. Maribel. Sí, él también hablaba de los avances tecnológicos que o sea, en esa época todavía, yo creo que lo único que habían eran televisores y sería en blanco y negro, pero él hablaba de una red
que se conectarían a las casas a través de cables y a través de Exacto, esos cables vigilarían a las personas y estarían pendientes de exactamente, todos los movimientos. O sea, lo que hace hoy en día el Internet, los exacto. cables de Sí, Internet, pues, La alta y, tecnología. exacto, y toda esta alta tecnología. Hablando la verdad, de, de la agenda LGBT, de lo que dijo ese señor, de que serían después desechados los usaron como caballitos de batalla Exacto. para que fueran sí, sí, delante sí. con los banderines. Pero desechables, totalmente. Exactamente, desechables después. En estos días yo leí una noticia que en los Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump, todas las personas que vayan a sacar su pasaporte, según una orden que dio él, le tienen que colocar en el pasaporte o masculino o femenino, ningún tercer sexo Exacto. ni Sí. otro sexo de tantos que se han Que inventado, han inventado. hombre o mujer. Si él se cree mujer o se cree, que le pongan el sexo de nacimiento, El biológico. Ujú. el biológico. Como Esa es tendría que ser, la claro. orden que dio nueva. Sí, 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 sí. Bueno, todo eso, uno dice, bueno, tiene más de 100 años esa agenda detallada, ¿no? No, el que quiera, se la puedo compartir a la carta, son 2 o 3 cartas de Richard Day. Y Oh, me sí, parece, sería tan amable, la comparte para leerla. sí, hermana, te lo voy a compartir. Son Mi cartas hermanita. que a veces a nosotros nos dice, bueno, ¿a dónde vamos a parar? Bueno, el enemigo tiene su agenda, sabemos Sí, perfectamente, sí, sí. ¿no? Apocalipsis 13, 15, 16, 17 son la agenda de Satanás. Pero Dios también tiene su agenda. Claro. Y el enemigo sabe que si puede poner a personas de este calibre, esos falsos pastores, bueno, cuando en la década de 90, volviendo a lo que había leído con esa carta, había leído también otras citas de la hermana White que mencionaba a ella que para la última generación, al final del tiempo, iba a haber 3 características que en su momento, cuando ella lo escribe, no existían, ¿sí? Que eran pastores que iban bueno, se escribiría el libro de una nueva orientación, Ujú. ¿sí? En su momento no se escribían cuando estaba la hermana White viva, pero ella dice, se escribiría al final del tiempo un libro de nueva orientación. Eso ya hace décadas. Se, se sostendría desde el púlpito adventista que hay una, ¿cómo se dice? Para decirlo así de una manera tan directa, hay un impulso de pastores adventistas que apoyarían la observancia del domingo, ¿sí? Este es otro de los puntos. En su momento no, pues todo era sábado, 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 sábado únicamente. Hoy hay iglesias adventistas en Estados Unidos, tengo entendido, que se reúnen sábado y domingo, ¿sí? Un saludo al hermano Carlos. Un saludo. Hola, Carlos. Y después decía que Hola, habría, hermano. Muchas gracias. hola hermano, bendiciones, bienvenido. Y después Gracias. el tercer punto era que habría pastores que dirían que tuvieron visiones o contacto con espíritu de los muertos. Desde el púlpito adventista, dice la hermana Juan. Esa última todavía no la he escuchado, pero las 2 anteriores como que ya están, ¿sí? Y esas son cosas que, bueno, yo he visto videos de pastores adventistas que dicen que hay que pedirle perdón a Roma por todo el agravio durante décadas que la iglesia adventista sostuvo que Roma es el anticristo, que Roma es el cuerno pequeño, que Roma es la bestia de Apocalipsis 13, etcétera, etcétera. Y que nosotros, profesores adventistas, y que nosotros tenemos que, como iglesia, tenemos que pedirle perdón a Roma. Eh, yo creo que esta apostasía es necesaria y va a ser muy, ¿cómo lo puedo decir? De una manera muy profética, porque no se puede demostrar el misterio de iniquidad si no hay apostasía dentro de la iglesia. Porque que el mundo se haga peor y peor y peor es el mundo.
uno dice, es el mundo. Son mundanos, ellos no conocen a Dios, ¿no? Pero dentro del pueblo de Dios, que se produzca una apostasía tal hasta que tenga que ser la iglesia vomitada, o sea, ya es insostenible por Dios, ¿sí? Tiene que pasar muchas cosas. Y una es esa, que muchos pastores vendrán, lo hablamos la última vez, pastores que están negando la doctrina directa o la victoria directa de la última generación, el último ejército de Dios, que sale victorioso, que ellos pueden probar. Hay un pastor mexicano que vive en Estados Unidos, lo voy a nombrar porque todos lo conocemos, pastor Arturo Quintero. El pastor Arturo Quintero dice en uno de sus sermones, yo no sé si realmente Dios necesita, textuales palabras, este, que la última generación vindique su nombre. Es necesario que, o sea, Dios necesita vindicar su nombre. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de él, para mí la pregunta es incorrecta. Y si lo tuviera enfrente a él, yo le diría, pastor, la verdad que es una pregunta interesante, pero es incorrecta. Porque Dios no necesita vindicar su nombre, pero nosotros necesitamos que su nombre sea vindicado. La raza humana y el universo necesita saber realmente quién es Dios y quién es Satanás. Dios no lo necesita, Él lo sabe. Y desde tiempos inmemoriales. Pero Él dejó avanzar a Satanás porque era necesario que Él tuviera que demostrar lo que había dentro de su corazón. Un saludo a nuestra querida hermana Estercita, a nuestro querido hermano Francisco, bendiciones. Vienen viajando. Vienen viajando, sí. Entonces, la pregunta es, ¿Dios necesita ser vindicado? No. Yo sí necesito ver que se vindica el nombre de Dios. Porque si Dios me dice a mí que va a llevar a hombres pecadores al... Hay una teología, hay pastores adventistas que hablan del universalismo. Así que Dios va a Satanás se perdonar va a a salvar. todos los ángeles del mal se van a arrepentir y Dios los va a meter a todos en el cielo. Y una vez me contó un hermano, un anciano de iglesia, me dice, sí, eso va a ser así. Yo le dije, bueno, van a entrar todos menos uno. ¿Quién? Yo. Porque yo no quiero ir a ese cielo. Y mucho menos me quiero arrodillar ante ese Dios. Tan injusto. Yo no voy a estar ahí. Entrarán todos, entrará Satanás también. Y entrarás tú también, le dije. Pero yo no quiero entrar. Yo no quiero saber nada de ese Dios, que es tan injusto. Por eso Dios necesita que nosotros veamos hasta qué punto su justicia será alabada por la eternidad y su misericordia. Amén. Porque la raza humana tiene que ver con sus ojos, Dios ya lo sabe, pero nosotros necesitamos ver con nuestros ojos un tiempo de angustia tal que clamemos a Dios misericordia, aunque me haya perdido, aunque sea un impío que esté marcado por la bestia, para entender lo que significa apartarse de Dios definitivamente. Y los santos tienen que entender lo que significa haber aceptado a Dios más que a la vida por la eternidad. Y el universo, los mundos no caídos, tienen que entender esa gran diferencia de vivir con Dios y de vivir sin Dios. De ahí es que hay pastores que sostienen esta, como voy a leer la frase, dice, la antorcha de la falsa profecía, de la falsa predicación, ¿sí? Que está encendida en el fuego de la infernal antorcha satánica. De ahí sacan esa luz y van alumbrando a las demás personas para que lo sigan. Sí, vamos por este camino. Es un camino de perdición, pero hay luz, mucha luz y mucho poder, como dice la hermana Juay, pero nada de amor y de misericordia.
Continúo leyendo, dice así. Los jóvenes que no están asentados, arraigados y afirmados en la verdad serán corrompidos y arrastrados lejos por los ciegos guías de ciegos. Antes del gran tiempo de angustia, sobrevendrán dificultades sobre el mundo como nunca antes se han conocido. Los que han flaqueado y que en su ignorancia guiarían al pueblo por sendas inseguras, revelarán esto antes de que venga la verdadera prueba vital, el desafío final, de modo que cualquier cosa que digan el fiel pueblo de Dios no considerará que expresa la voluntad del verdadero pastor. Para llegar a este nivel de lo que acabamos de leer, si nosotros no tenemos lo que el Espíritu Santo desea darnos continuamente y ahora, y cada vez que se lo pidamos, es el colirio espiritual. Ver el mundo espiritual como los ángeles lo ven y como el Espíritu Santo desea que lo veamos, para que entendamos por dónde viene el enemigo. A veces nosotros queremos ser políticamente correctos y no somos más que apenas criaturas fáciles de engañar. Pero somos políticamente correctos. Somos unas personas ecuánimes. No nos peleamos ni con este ni con aquel, no queremos pelearnos con nadie. Queremos estar bien con todos, caer bienes a todos. Exactamente, hermano. Nos No se queremos puede, llevar bien hermano. con el diablo y con Dios, exacto. Ujú, ese es el con todos los problema. santos, ¿sí? Y Ujú. no se puede. Sí, sí es. O sea, a veces digo, necesitamos tener la aprobación de todos. Es Mm. necesario, a veces digo, el Altísimo, el Ser Supremo, el Padre, que es todo lo bueno, inimaginable que nos podamos poner en la cabeza. Y Él mismo no le cae bien a todos. Exactamente. Hay un tercio de ángeles que no lo quieren ni ver y unos millones de impíos están sumados. Y Él, que es el Padre, también tiene a sus enemigos. ¿Por qué tengo yo que buscarme y caerle bien a todos? Es imposible. Así es. Pero a veces necesitamos creer que no, yo no tengo que pelear con nadie. No, es que no se trata de peleas, se trata de principios. El principio del cielo es un principio inamovible, eterno, no cambia, no varía, no fluctúa, no negocia. ¿Por qué nosotros variamos, cambiamos, fluctuamos y negociamos? Cuando el Señor nos dice, mantente donde estás, como le dijo a José, no te vayas ni para izquierda ni para derecha. Sé valiente, esfuérzate, ¿no? Sí. Un tremendo llamado el que el Señor nos hace a nosotros. Dice así, el hipnotismo. Acá hay mucho para hablar. Acá hay mucho para hablar. Una vez, nosotros tenemos bueno, yo tengo un hermano, Pastor lo sabe, mi hermano Carlos también lo sabe, mi hermano Dante se llama, él es psicólogo. Y una vez, hace muchos años, él estaba haciendo la carrera de psicología, y una vez me pregunta, me dijo, Gerardo, ven, me dice, venga para acá, quiero hacer una pregunta. ¿Me dejas que te hipnotice? Estoy cursando una materia y tengo que hacer unas pruebas. Entonces me preguntó, porque le digo, ¿cómo? Sí, no te va a pasar nada, me dijo, ¿no? Pero como es una materia que estamos estudiando, entonces yo estoy buscando a alguien de confianza para... Pero me dijo el profe que tengo que preguntar, entonces te pregunto. No, y yo ya sabía esto, había leído de Elena White, pero Dante una vez me preguntó si me dejaba que me noticie para hacer su experiencia en la materia cuando estaba estudiando psicología. Dije, no, conmigo ni se te ocurra, le dije, ni se te ocurra. Pero mucha gente, Hermano, entonces eso sí es cierto de que hipnotizan. por supuesto, hermana, no Yo te hasta ahora quepa. lo creía como algo que, charlatanes. No, hermana, es una ciencia, Oh, es una paraciencia. Los psicólogos Psicólogos y y psiquiatras psiquiatras, también. pero los psicólogos con el tema de la cura de la palabra, la cura de la conversación,
ellos entran a tu mente y tú no te das cuenta y tú puedes estar a los 5 minutos de comenzar la terapia, puedes estar llorando a mares. ¿Y qué Oh, pasó? wow. ¿Qué pasó? Y bueno, te entró de una manera que no te diste cuenta y rompiste a llorar o rompiste de depresión. Y ellos manipulan la mente, que son profesionales. Sí, porque ellos ¿Sí? dicen que quieren llegar al fondo del problema y entonces hipnotizan a esa persona y comienzan a preguntarle cosas del pasado, de cómo fue su vida cuando niño, de esto, de aquello, de no sé qué, y que para llegar al fondo del ¿Y problema. eso se considera espiritismo? Es Sí, espiritismo. Hermano José Ah, Antonio, él Sí, tiene una experiencia también, ¿eh? el así. espiritismo es un grave pecado, porque cada ser humano tiene su conciencia y el espiritismo consiste en que otra persona entre en ti y domine tu conciencia. Entonces, uno que está hipnotizado, pues puede hacer barbaridades, etcétera. Y por lo tanto, hay que rechazarlo y saber lo que es. Es un enemigo mortal del ser humano porque te quita lo más sagrado de tu vida que pertenece a Dios, tu conciencia. Tu voluntad, exactamente. Sí. Ustedes Es que le saben, preguntaba esto porque el psicólogo, uno de mis hijos, le dijo que podrían hacer tal vez la hipnoterapia, o sea, a través del doctor, pues, ¿verdad? Pero nunca lo hicimos, nunca lo hemos hecho, o sea, yo eh, siempre tenía eso en mí, pero no que yo pensé que no pensé que era espiritismo, nomás en mí tenía como que ¿será verdad? ¿Serán solo charlatanes que dicen que vamos a hacer esto y lo otro? no, mi querida hermana, si me deja darte una opinión personal, no Sí, permitas nunca, y habla con tu hijo, que él tampoco permita nunca que sí. alguien se presente para poder hipnotizarlo como juego, como Ujú. una diversión, con el péndulo, etcétera, etcétera. Hay muchas formas. No, eso es espiritismo disfrazado. Ya, Eso hermano. le llama la hermana Juan Gracias. el espiritismo moderno. Mm, Resulta que, voy a contar una pequeña anécdota. sí. Cuando la hermana Juan escribe del espiritismo moderno, se refiere porque antes, en el pasado, existía un espiritismo. El espiritismo antiguo era un territorio típicamente dominado por personas que estaban conectadas con las fuerzas oscuras, llámense brujos, brujas, y esa gente chamanes y vudú, encantadores. encantadores, bueno, pero eran personas que tenían muy mal renombre. En la Edad Media, saliendo unos años antes de que la hermana Juárez escribiera esto, llamémosle el año 1700, 1600 para atrás, en Europa, en todos los países, pero en Europa porque hay documentos, la Iglesia Católica se encargó de hacerlos Quemarlos vivos. desaparecer, Exactamente. ¿sí? ¿Por qué? Porque eran personas que estaban conectadas directamente con el mundo de Satanás, ¿sí? Por eso Satanás, hay un reportaje de este hombre adventista, Roger Murnau, que él en su juventud, un canadiense de la época de la Segunda Guerra Mundial, 1945-1950, él fue llamado por unos espiritistas, masón grado 33 en Canadá, para el mayor masón de la logia en Canadá, recibió una instrucción del mismo Satanás para disipular a él, a Roger, este muchacho tenía unos 20 años, para que le sucediera cuando este hombre se fuera al descanso. Entonces dijo, Satanás me dijo a mí, o él le llamaba el maestro, mi maestro me dijo que te eligiera a ti y que te enseñara todas las artes que conozco para que tú me reemplaces. Y él se sintió halagado, pero hasta llegó un momento en que empezó a dudar, conoció a una persona adventista, pero en su experiencia con los espiritistas, el maestro, del cual él nunca quiso dar el nombre porque era muy conocido, dijo, nos contó a nosotros que el maestro, su maestro, Satanás, le había confesado que en los años 1700 Satanás sabía algo que iba a pasar, no conocía lo que decía Daniel Apocalipsis, para él era todo vedado, por supuesto,
hasta que no terminó el tiempo del fin, todo eso estaba sellado. Incluso él sabía que algo iba a pasar, pero no tenía idea. Entonces él reúne a los suyos en un concilio muy grande. Está en el reportaje muy interesante, hermana, o lo que quiera mirarlo, en Roger Murnau, Un viaje a lo sobrenatural se llama. Y este hombre le comenta que Satanás tenía que idear una nueva manera de relacionarse con la raza humana. Y ahí vendría lo que conocemos el espiritismo moderno. ¿De qué manera? A través de lo que en su momento se llamó mesmerismo, de Franz Mesmer. Fue un austríaco que él inventó una teoría de que había campos magnéticos en las personas que influían en las fuerzas interpersonales interiores de la persona, entonces se podía controlar por medio del manejo de la mente, del péndulo, de enfocarla, etcétera. Es una técnica muy, muy vieja, pero y que no sería desarrollada esta técnica por los espiritistas viejos, sino por una nueva ciencia. O sea, pasaría de estar en las casas de los castillos encantados a salir de las universidades o de las escuelas o casas de estudios. O sea, todo lo científico tenía que estar permeado por el espiritismo moderno, porque es el mismo espiritismo de antes, pero disfrazado, ¿sí? Llevado a una nueva dimensión donde no pudiera ser reconocido. ¿Sí? Las brujas por aquel lado, los brujos, los chamanes, los pai, toda esa gente por aquel lado, bien lejos. Pero el mismo espiritismo iba a estar ahora en las universidades y en las altas casas de estudio. Exacto. Entonces, y él comenta, un minutito, hermano, y él comenta que, por ejemplo, Charles Darwin, el creador de la teoría de la evolución, en su infancia fue hipnotizado. Y en el hipnotismo es la apertura de la mente a demonios que habitan en el cuerpo. Y no es una posesión demoníaca, llamémosle violenta, con espumarajo y grito y cambio de voz y fuerza sobrenatural. No, no, no. Sino que ese hipnotismo o esa posesión se iba a manifestar de manera distinta. Por eso es espiritismo moderno, no el antiguo. Y menciona que tanto él como otras personas fueron hipnotizadas de niño y salieron con teorías que es teoría de demonios. La teoría de la evolución obviamente es una teoría de salida de la misma mente del mismísimo Satanás. ¿Sí? Ahora, este hombre menciona que todo ese espiritismo moderno del que nosotros conocemos se iba a permear a toda la sociedad, pero con una nueva cara, faceta o disfraz, que sería irreconocible. ¿Por qué? Porque estaba tan familiarizada la raza humana con el típico brujo y el espiritismo de los brujos que ya no tenía efecto. Más la Iglesia Católica durante más de 1000 años los combatió para erigirse como único poder, menos que menos. Entonces tenían que idear una nueva forma de relacionarse y dominar a la especie humana. Hermana Eve, ¿tú querías decir algo? Sí, que por lo menos hoy en día no se conocen a estas personas por nombres de brujos, ni de adivinos, ni de brujas. Hoy en día se les llama arquitectos de sueños, canalizadores, Exacto. de Mensajera de luz. mensajeros de luz. Ay, yo he escuchado esos términos. Sí. Arquitecto de sueños, Exacto. mensajeros de luz. Oh my God, qué horror. Metafísicos, metafísicos. No, Exacto. él es metafísico, que metafísico es un brujo, Exacto. pero ya hoy en día no se llama porque sí, brujo y bruja eran las que estaban allá en una choza cocinando unas pócimas en unas ollas de barro y no sé Sí. qué, ya no, ya ellos, Con un Wow. gato negro al lado ahí. sí, ya ellos tienen unas oficinas de lujo, tremendas oficinas, pero se dedican a lo mismo. Está Exacto. todo disfrazado. Incluso en YouTube estuve mirando Como para que sean aceptados, ¿no? De alguna manera. exacto. Sí. En las publicidades hay mujeres con un
voy a tomarle la imagen al pastor que tiene detrás unos libros, mujeres que están detrás de una, porque me ha tocado mirar, detrás de una biblioteca, obviamente instruidas, leídas, educadas, ¿sí? Con vasto conocimiento y te están hablando, todos nosotros tenemos un ángel de luz, tenemos que encontrar la manera de que nos hable y de que nos guíe, porque quieren lo mejor para nosotros. Contáctate con nosotros y nosotros te daremos una entrevista Exactamente. gratuita para que tú puedas tener también tu ángel de luz que quiere contactar contigo para llevarte a ser una persona plena, feliz, bla, 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 bla. Y eso es la publicidad de YouTube. Sí. Y tienen sus canales en YouTube y en estas Por redes eso sociales. son links que te llevan a los Sí. canales. Y Bueno, hacen este servidor, por ese motivo y otros, nosotros no monetizamos. Por eso tenemos tan poca visita, ¿no? Pero no monetizamos. No queremos que se confunda la gente que está escuchando una reunión y de pronto aparece juegue casino y aparece la fichita o, o mil publicidades de Para quién la sabe publicidad. qué. ¿Por qué? O que aparezca un personaje de eso diciendo también lo mismo. Si Que diciendo lo mismo. quieres que te traiga a tu hombre que te dejó y se fue y no sé qué, te lo Exacto. traemos, te diremos cuál es el éxito que tú necesitas, dónde estás fallando y no sé qué, y todas esas mentiras que dicen Sí, a ellos. mí como yo estoy inscrita a varios lugares por trabajo también, o los compañeros de la universidad y esas cosas, me mandan un montón de cosas que para el éxito, que para tener dinero y cosas así, ¿Te das ¿verdad? cuenta, hermana? O sea, el cacho es por ahí, o sea, te quieren agarrar por ahí, ¿verdad? Que para que mejores tu vida, para que tengas éxito en el trabajo, que tengas más dinero, por ahí te agarran, para que haya amor en la familia y cosas así, ¿verdad? Por ese lado te quieren agarrar. Yo he visto muchos que me han invitado, pero Voy a contar le una huyo a experiencia. esas cosas. Voy a contar una experiencia, pero antes el hermano Sí, el hermano Francisco pone, Francisco. la inteligencia Sí. artificial se podría denominar como espiritismo cuando le dan movimiento a las fotos. Hermano, técnicamente no, porque la tecnología ha Photoshop. logrado animar, obviamente, es un Sí. programa informático que logra restaurar una foto vieja, tú le pones una foto vieja y te la restaura nueva, le da color, porque hay patrones, algoritmos, ¿sí? Informáticos que según el prompt, la orden que tú le das, va a hacer lo que tú le mandes. No creo que sea espiritismo, pero sí hay casos comprobados que la inteligencia artificial puede ser usada por fuerzas, como le llaman los mismos creadores de la inteligencia artificial, fuerzas inteligentes no humanas, ¿no? Ahora voy a contar un caso, pero voy a contar otro caso recién que la hermana comentó sobre la gente. Hace un tiempo leí un reportaje de una mujer que había contratado a una mujer que quería a su hombre era todo, enamoradísima, y el hombre se fue, la dejó y se fue a vivir a otro pueblo, a otro lugar. Entonces ella dijo, yo no puedo olvidar a este hombre, yo lo amo, yo quiero que él vuelva, yo quiero que él vuelva. Entonces esta mujer se conecta con una bruja, esas mujeres que tienen lazos, ¿no? Que yo te devuelvo a tu marido, te devuelvo a tu esposa, o te dice, si te gusta aquella, la mujer de aquel, yo te la pongo para que se Te fije la en ti, te consigo. la consigo, bueno. Resulta que esta mujer le contrata el servicio para que vuelva a su hombre, porque ella nunca había terminado la relación, para ella nunca había terminado. Ella seguía Ah, enamoradísima de su hombre. Entonces, y le dijo, en menos de una semana, el hombre que tú me has dicho, ese hombre estará acá. Y ella no lo podía creer, no, no puede ser, sí, sí, va a estar acá. Y tanto, te cuesta tanto, lo pago. Y en menos de una semana, ¿regresó? el hombre apareció, regresó. Mm. Y ella no lo podía creer. Y regresó, entonces, y va y golpea la casa de ella para saludarla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, es lo que comenta, ¿no? Y le dice, pero mi amor, has regresado, y no sé qué hago acá, le dice el tipo, no sé qué ¿Ah, hago, sí? pero me salió el impulso de venir de nuevo al pueblo. Y bueno, como estoy acá y nos hemos tenido algo, te venía a saludar. Sí, pasa, pasa, pasa. Y ella estaba contenta, contenta. Ahí está, esta bruja me dijo, es de las buenas, decía, es de las buenas. Me consiguió. Entonces, cuando pasaron
2 días, así como el hombre vino, el hombre se fue, Te volvió a ir. se volvió. Ujú. Entonces ella va y habla a la bruja de nuevo y le dice, pero ¿qué pasó? Yo te pagué para que el hombre viniera. Y me dice, ¿y no vino? Yo cumplí mi La parte, estafaron. yo cumplí mi parte. Te traje a tu hombre. Ahora, si tú no supiste retenerlo, ese es problema No, tuyo. no supo pedir, quiero que se quede. Exacto, Exactamente. se equivocó el pedido. Digo. Tráigamelo y Y que le se dijo, pero quede. si tú no Tráigamelo y que supiste se quede. retenerlo, ¿qué puedo hacer yo? Él vino y yo Sí. cumplí. Ahora estuvo 2 días contigo. Si se fue, ese es asunto de él. Dos Si días. tú no pudiste Pagó por 2 retenerlo, días. bueno, Ay, hermano. para que tú veas lo que es hacer negocio Pero con es que sí se aferra, yo también así he conocido gente que se aferra mucho y son capaces de todo con tal de traer a la persona de regreso. Y yo digo, si se fue, ¿para qué traerlo de regreso? Ajá. o Es mi personas, consejo ya, ¿verdad? mira hermana, o personas que hacen pactos, contrato con el demonio por cualquier Sí. prebenda, Para trabajo, hermano, yo también he sabido de trabajo, eso. Para tener fama, buen dinero, buen trabajo, fama. dinero, Sí. popularidad, fama, ¿no? Porque hay gente Ujú. que o adquiere habilidades virtuosas que no las tenía antes, canto, instrumento o talento literario, pero dice, si yo, y son exitosos, Los actores y los pero hay un, cantantes. exacto, Sí, actores, hermano. Y políticos, Ujú. ujú, que para ganar la campaña le venden literalmente, le venden el alma al diablo, Exacto. ¿sí? Y son sí. esa gente que prospera, claro, Sí, a obviamente. veces uno dice, ¿y cómo pasó tan rápido? Porque aquí, por medio de un amigo que es un conocido mío, ¿verdad? Supe de un hombre que es de estos, me imagino que es alguien de Hollywood, ¿verdad? Estos que se tratan de contactar con jóvenes para que los hagan músicos o actores, actrices. Y dicen que el hombre se presenta, o sea, el que quiere, solamente que lo llamen a él, le dan un número, él se presenta, dicen que muy bien vestido, muy elegante, todo enjollado, y le dice, ¿tú quieres esto? Sí, ok, pero tú vas a tener que ceder tu voluntad a mí, y yo voy a hacer el resto. Y así algunas personas han conseguido la fama, pues sí, el Sí, trabajo que ellos quieren de música o de Hollywood, ¿verdad? Yo cuando escuché eso me asusté porque dicen que es un tipo, no da su nombre, sí tienen el teléfono solamente el que realmente quiere ser contactado para que él vaya y ofrezca lo que ellos quieren. Pero ellos se tienen que someter completamente a esa persona. Dice, ok, tú exacto. nomás vas a firmar un contrato y eso es todo lo que necesitas. Es tremendo. Mira, te voy a contar, hermana, y voy a contar acá 2 experiencias. Una que me ha pasado a mí y una que escuché. Bueno, acá está mi hermano Gustavo. Creo que él, por los años que no nos vemos, nunca se la conté, pero está mi hermano Gustavo. Yo tenía en la década de 90 una novia en Argentina, ¿sí? Y voy a su casa, ya sus papás me querían mucho y ya me veían como yerno. Entonces, todo bien, todo bien. Y a los primeros días que llego a la casa, la mamá de ella me pregunta, la mamá se llamaba Gloria, voy a dar el nombre porque ya no van a ver este video, ¿no? Pero la mamá se llamaba Gloria y mi novia se llamaba Claudia. Entonces, mamá, te presento a mi novio, bueno, ¿cómo le va, señora? Y ella me empieza a preguntar, ¿y tú cuántos hermanos tienes? Entonces le digo, somos 7, yo soy el menor y mi hermano Gustavo el mayor. Entonces ahí estamos todos. Ah, me dice, ¿y tu hermano Gustavo? Gustavo, esta nunca te la conté, ¿eh? Entonces le digo, bueno, sí, él es pastor. Me dijo, sí, yo ya lo sé, me dice. Digo, nos acabamos de conocer. Esa señora en 40 segundos o 50, no, hace un minuto como mucho, me habló de mi hermano Gustavo. Me lo sacó, hermana, todos los Wow. detalles y la personalidad de Gustavo que yo conocía, que no la conoce nadie porque somos hermanos, desde niños nos conocemos. Ah, La señora me relató que Gustavo le gusta esto, le gusta aquello, se fue acá, se casó con esto y está allá en este lugar, tiene este problema, él siempre fue así, siempre fue así, siempre.
Y yo la miro a Claudia y le digo, la miro así como diciéndome, ¿cómo? Y Claudia como riéndose, me dice, no, es que mi mamá es un poquito brujita. Mm, Y yo me un quedé así, poquito. Un Será poquito, brujota. un Brujita poquito. no. wow. Hasta el día de hoy, hermano, me acuerdo de eso. Era ¿Cómo? de las buenas. Le leyó, como decimos, le leyó la carta a mi hermano Gustavo, todo, o Wow. sea, sabía de todo. Digo, ¿cómo sabía? Y la segunda es hace unos 15 años, estaba en Barcelona, esta me pasó a mí, esa fue la que me contaron, pero la que me pasó a mí estaba en Barcelona y en una rambla, la calle peatonales, estaba sentado en un banco normal, en una plaza, la Plaza San Pau, y muy linda zona, era un domingo, me acuerdo, estaba descansando, me digo, sol, me voy a sentar un rato en la plaza y me siento acá en este banco solo, y al lado, a unos 4 metros, había otro banco, y al rato veo que se sienta una muchacha. Normal, miro así, y de pronto estoy sentado y veo así, sin querer, que sale de la boca del metro, justo que estaba enfrente, un hombre, unos 40 años, bajito, con un defecto en la pierna, caminaba renguito. Y yo no sabía nada, porque ato cabo después. Entonces, cuando sale ese muchacho, veo que toma el teléfono, yo normal, miro, descansando, y veo que la muchacha se acerca a mí, se levanta del asiento y se acerca, de su asiento, se acerca a mí y me dice, ¿me harías un favor? Y le digo, sí, cómo no. Eh, Vente, vente, vente. Así rápido, me dijo, vente, vente, vente. Ponte de pie. Vamos para allá, me dice. Y yo digo, ¿qué pasa? Abrázame. Y yo digo, yo digo, me están haciendo una película, digo, una cámara oculta, no sé. Y yo, abrázame, por favor, abrázame. Bueno, digo, y voy así, por la calle, caminando. Y le digo, perdón, no entiendo nada. ¿Ya puedo sacarle el brazo? No, 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 abraza, abraza. Entonces resulta que llegamos a la esquina y la muchacha me dice, resulta que tengo una amiga, perdón, me dijo, me llamo tal, y, "Ah, está bien". Yo tengo una amiga que me dijo que me iba a presentar, me dijo, tengo un pretendiente para ti que es lo mejor de lo mejor, me dijo. Te lo voy a, y va a ir vestido tal, así, así, así. Entonces, cuando lo vi salir del metro, a la característica con el pantalón del tal color, la camisa de tal color, yo sabía que era él. Pero es Rengo, me dijo. Esta desgraciada me engañó, o sea, él se rió de mí, la voy a agarrar. No sabía que me iba a tomar el pelo de esa manera. Y como me llamó, no quería que, me, que se viniera. Porque digo, entonces digo, sí. Y yo me fui contigo para que me abrace, para que vea que enseguida le puse el móvil, yo veía que estaba nerviosa, estaba nerviosa. Digo, uy, mi amiga me jugó una mala pasada. Ah, le digo, bueno, haberlo sabido. Digo, bueno, con tu amiga, digo, bueno. Sí, me dijo, es que, ¿cómo me...? Y después la llamo, ¿cómo se te ocurre hacerme esta broma? Y la amiga del otro lado se reía, juá, 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 juá. Bueno, resulta, bueno, ya que estamos, digo, vamos a tomar algo. Y nos hicimos amigos, la chica era paraguaya. No, no, nos hicimos amigos, charlamos un rato, porque yo estaba ahí por nada sentado, y como nos vamos a conversar un rato, y me dice, salió el tema, digo, yo siempre cuando converso con alguien, siempre le digo, yo soy cristiano, soy adventista, entonces le digo, sí, yo voy a una iglesia. Ah, qué bien, le dice, yo también voy a una iglesia, me dice. Ah, qué bien, digo, evangélica. No, me dice, yo voy a una iglesia espiritista. Uy, yo pensé, digo, me está haciendo otra broma. Entonces le digo, otra broma, ¿no? No, no, en serio, me dice, pero no acá porque no tengo mucho tiempo, pero en Paraguay yo tengo una amiga brasilera que es mi maestra y ella me lleva a su iglesia espiritista. Digo, wow. ¿Y cómo es eso? Digo, no, yo estoy aprendiendo de ella y nos comunicamos toda la semana. Le voy a hablar de ti, me dice. Yo me quedé, ¿qué va a hablar de mí? Si ni nosotros mismos hablamos, no sabe nada, ella misma no sabe nada de mí, menos va a saber su amiga. Cuestión que quedamos en vernos al otro fin de semana
Hermanas, el otro fin de semana esa muchacha se vino. Hablé de ti, le hablé de ti a mi amiga, a mi maestra. Esa muchacha me cantó la vida mía con pelos, señales, arrugas y adornos. Todo. Yo me, lindo. ¿Cómo puedes saber tanto? Que yo estaba separado, que era de tal lugar, que había estado viviendo en otros lugares, en Curazao, donde la conocía a ella, con nombre, que tenía un varón y 3 mujeres de mis hijos, que dónde trabajaba, cuál era mi preferencia en la comida, que era vegetariano, que todo, o sea, datos, 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 datos. ¿Cómo sabe? Ella sabe, me dijo. Yo lo único que le dije fue tu nombre. Un amigo que tuve que fue tu nombre. Y ella le informaron todo. Yo me quedé helado. Se me bajó no sé qué, me quedé. Digo, hay un mundo espiritual intenso, Wow. intenso a nuestro alrededor. De los buenos y de los malos. ¿Sí? De los dos. Batallan por el control este. Este es el trofeo de nuestra mente. Y si controla nuestra mente, controla nuestra lealtad y nuestra voluntad, por supuesto. Por eso yo me quedé, así como la señora esa me dijo en su momento, la vida y obra de mi hermano, esta chica me dijo a mí, la vida y obra, pero todo, digo, es imposible. No, no es, para nosotros será imposible, pero para esa gente no. Y esa gente ¿Y sí la que de la tiene... escuela Basilio? Ah, la- ¿me permite? ¿Puedo Sí, contar sí, sí. otra? Resulta que estaba en el año 90 yo trabajaba en el hospital de clínica, 96, más o menos fue en el año 96, 97. Yo trabajaba en un hospital de clínica en Buenos Aires, era fotógrafo, y había alquilado enfrente un apartamento para vivir. Entonces, un domingo, enfrente del hospital de clínica en Buenos Aires, es un hospital escuela, hospital universitario, hay un templo, o se llama un salón, Escuela Científica Basilio. Entonces, digo, y yo siempre lo miraba, pero nunca entré porque estaba cerrado. Cada vez que de 10 semanas cerrado, pero los sábados y domingos estaba abierto. Y como vivía ahí un domingo, veo que estaban ahí y entro y veo en una vitrina, como en la entrada de una iglesia, libros, un escaparate, un mostrador y más libros, muchos libros. Y la gran mayoría de los libros tenía la corona de espina y una cruz atravesada. Y decía Jesús de Nazaret. Digo, es una iglesia cristiana. La señora que estaba barriendo, era una señora con el delantal celeste, estaba barriendo, le digo, mire, discúlpeme, yo soy vecino y entré acá, digo, ¿estos libros lo venden? Mire, la señora que está encargada no está. Si usted viene más tarde, la va a encontrar. Esto habrá sido a las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Me dijo, venga, venga después de las 7. Y yo quería saber qué era la Escuela Científica Basilio, aparte me quedó la gran mayoría de los libros que había de escaparate así y después de escaparates parados, todos tenían la corona de espina y la cruz. Y decía Jesús de Nazaret. Entonces cuando llego a la tarde, veo dentro de nuevo y me quedo a mirar los libros. Y en eso veo a una señora elegante con un portafolio, un traje muy bien vestida, muy, muy bien vestida. Me mira, me saluda, buenas tardes, y digo, y la señora que estaba barriendo me dijo, ella es la encargada. Cuando entra a su oficina, a los 3 4 minutos, sale de nuevo, y digo, bueno, voy a ver que me explique. Y cuando sale la señora, decidida, sale, pone la llave a la puerta y viene hacia mí directamente. Entonces yo le digo, mire, yo vine a la tarde, quería preguntarle si esta es una iglesia cristiana, si estos libros, ¿cuánto cuestan? Si es verdad, yo no quería saber los libros, yo quería saber qué iglesia era. Yo estaba curioso de saber, porque tenía entendido que la Escuela Científica Basilio es una escuela espiritista. Y de pronto veo el libro Jesús de Nazaret, una corona de espina y la cruz encima,
Le digo, no sé si será. Y la señora me encara muy seria y me dice, usted no vino para eso. ¿Cómo? Le digo, no, 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 no. Usted vino acá para espiarnos. Así, sin anestesia, como decir. No, no, pero no, no, me dice. Yo cuando entré, mi espíritu me dijo que usted vino para espiar. Usted no vino acá para ver si este libro es así, así. Así que estos libros, me dice, este Jesús de Nazaret no es el Jesús de Nazaret de ustedes. Es otro Jesús de Nazaret. Cuando me dijo así, digo, así que perdóneme. Y siguió de largo. Yo me quedé. Cuando entra al salón, que era un salón grande, yo digo, bueno, dejo la puerta medio abierta y digo, bueno, voy a ver qué es lo que hay. Y ya me voy. Cuando entro, la señora que estaba limpiando estaba en el otro extremo, como un cine, había una plataforma arriba, y la señora estaba parada al lado de ella. Y la señora de la limpieza estaba organizando o dando unas clases a toda la gente que había llegado, no eran muchas, habrán sido 15, 20 personas, entrarían más de 100, pero había poca gente, y estaban todos así. No sé, entrando en trance, no sé qué estaban haciendo. Toda la gente no me miraba a mí porque estaban mirando al frente, pero la señora que estaba, ellos me miraron y hicieron así. Cuando hicieron así, hermana, me di la media vuelta y me fui. Escuela espiritista, pero esa señora me encaró y me dijo, a mí el espíritu, cuando entré el espíritu me dijo a mí que usted vino a espiarnos. Usted no vino a ver ni a libro, ni a comprar, ni a nada, usted vino a espiar. Y ese Jesús de acá no es el Jesús de ustedes. Este es otro Jesús. Son experiencias que a uno le dice, wow, hay vida invisible, rodeándonos constantemente. Tremendo. Voy a leer lo que dice la hermana Juárez con respecto a este tema. Dice así. Ha llegado el tiempo cuando aún en la iglesia y en nuestras instituciones algunos se apartarán de la fe y escucharán espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Presentemos un testimonio sencillo, claro y al punto para decir que el hipnotismo está siendo usado por los que se han apartado de la fe. El pie de página dice, hay adventistas que abogan por el uso del hipnotismo en el tratamiento de ciertas enfermedades psicosomáticas. Y hay carreras universitarias adventistas de psicología cristiana. ¿O no es así, pastor? Así es. ¿Sí? Bueno, el pastor Paul Washer, entre otros, pastores evangélicos, yo le escuché sus sermones, que son más explícitos que los pastores adventistas que hablan del tema. Ellos dijeron que el hipnotismo es una ciencia, es una paraciencia, mejor dicho, directamente salida de la mente del diablo. Y que los fundadores de las teorías o de las escuelas, Freud, Schiller y otro más, Kant, los fundadores, los pilares que hicieron el hipnotismo fueron enemigos de Dios y altos grados masónicos, 33 grados, todos, o sea, discípulos de Satanás. ¿Sí? Freud fundó el psicoanálisis, ¿no? Bueno, toda la inspiración que tuvieron estas personas nunca se puede comparar a las enseñanzas del cristianismo, jamás. Y sin embargo a alguien se le ocurrió hacer la unión de psicología cristiana, cuando no existe tal concepto, al menos para un cristiano, de que pueda existir una psicología cristiana. Puede haber una forma de tratar a las personas que debe ser cristiana, pero la psicología es otro tema. Hermano Carlos, te levantaste la manita. Sí, buenas tardes, hermanos. Hola. Puedo atestiguar, hermanos, que a lo largo de estos últimos años, en la iglesia adventista
a donde yo frecuento, Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, estuvieron como pastores dos licenciados de psicología. Hermanos, ustedes saben que una cosa es hablar de la palabra de Dios y otra es hablar de la conducta cristiana en el mejor sentido de la palabra. Se desdibuja el mensaje, el néctar del mensaje de los tres ángeles queda desdibujado con una hermosa palabrería de la conducta, la hermandad y el positivismo. Por consecuencia, hermanos, me doy cuenta de que sí existe estas llamadas clases, estos llamados doctorados, estas llamadas escuelas de la profesión psicología cristiana, donde de manera muy susceptible se trata de llevar lejos del verdadero mensaje, en lugar de ser atalayas, estos mismos a los cuales yo quiero como hermano hacia mis pastores. En una oportunidad hablé con uno y me dice, pero no, Carlos, no es así. Digo, en lugar de ser atalayas como pastores, ¿no? Desdibujan el mensaje a través de palabras, de términos, de un léxico donde el verdadero mensaje de la palabra de Dios queda relegado. Por eso, mis hermanos, a veces uno se da cuenta y dice, wow, egresa de una universidad como pastor para pastorear una iglesia, pero su fuerte es licenciado en psicología. Y yo digo, wow, no tengo nada contra la psicología, puesto que si es una disciplina que ayuda al hombre, bienvenido sea. Pero estando en el púlpito y hablándose pura y exclusivamente cuando se debiera hablar de la sagrada palabra de Dios, y no más que se habla cuando la lleva a cabo un psicólogo, no encara el término del plan de salvación, sino encara de manera tangencial la verdadera palabra de Dios. Así es, hermano. Muchas gracias. Bueno, nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado con transitar por esos caminos, con mucho cuidado, porque el enemigo se disfraza como ángel de luz o como un ayudador o sanador, ¿sí? Esas son sus armas, pero la finalidad es siempre apartarnos del camino. No es fácil decirle a la gente hoy yo no creo en la psicología. Aunque a mí me ha tocado decirlo, no tengo ningún inconveniente porque es la verdad, ¿no? No creo en la psicología, pero respeto y mis respetos a los psicólogos cristianos que se autoperciben cristianos y psicólogos, ¿sí? Yo conozco pastores, acá el pastor también obviamente conoce más que yo, pero yo conozco a muchos pastores en Argentina que eran licenciados en teología y licenciados en psicología. ¿Sí? Y unían esas dos carreras y se desenvolvían en su campo de trabajo, etcétera, 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 etcétera. Pero la hermana Juárez siempre nos dijo, la psicología no es de Dios. La psicología es un derivado del mesmerismo, que es lo mismo, ¿no? El mesmerismo se le llamaba hace 150 años, ¿no? Pues se modernizó el término, ¿sí? Estudio de la mente, pero sigue siendo la misma ciencia y sigue siendo lo mismo. Pastor, levántate la manita. Sí, tal vez sería interesante empezar a apreciar la psicología de Jesús, porque hay sí una psicología práctica en la forma en cómo el maestro encara o encaraba sus situaciones, ¿no? Estoy pensando que en lo que tú enseñas acerca de la escuela de Madison se aplicaría también al resto de disciplinas. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos en cuanto a conocimiento y particularmente con el trato de la mente humana? Hay un texto de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 2, en la última parte, cuando dice que él no necesitaba recibir testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre, ¿no? Y la forma como encara a Nicodemo a continuación, capítulo 3.1, muestra que él sabía cómo encarar al hombre, ¿no? Porque justamente los versículos previos hablan de la alabanza que la gente hacía de Jesús, ¿no? Pero él no se fiaba de ninguno, porque él sabía lo que había dentro en el hombre, ¿no?
Y esa alabanza la trae también Nicodemo, hace lo mismo, ¿no? Que pondera las palabras, tal vez queriéndose ganar la voluntad de Jesús o una buena relación, ignoro, pero Jesús fue directo. Entonces, esa psicología o conocimiento o trato de la mente humana, por ejemplo, en el caso de Jesús con la mujer samaritana, la forma en cómo lo abordó, aún los psicólogos modernos se interesan para saber cómo hacer en el trato con una persona, ¿no? Entonces, entre aprender de fuentes humanas, mundanas, carnales y consecuentemente satánicas, es una cosa, y aprender de la Biblia, de Jesús, cómo él encaraba estas situaciones, es muy diferente. Por eso es que en sí, yo, si tengo que hablar de la psicología, la exalto en cuanto tenga que ver con el estudio de la mente en la forma como Jesús lo hacía. Como la hermana White escribe, incluso en el libro Mente, Carácter y Personalidad también, que Dios quiere que conozcamos estas cosas para saber cómo tratar, incluso cómo lidiar con mentes enfermas o llevar palabras de aliento. En las clases nuestras teníamos una materia que se llamaba psicología pastoral, era una, y había otra que era psicología aplicada, desde el punto de vista pastoral también, ¿no? Y entonces el entrenamiento que los pastores teníamos en aquella época para tratar de abordar los problemas a nivel pastoral. Lógicamente eran los pastores los que traían esto, pero después de esto había alumnos, compañeros que también tomaban esas otras clases, como tú dices, ¿no? Clases que eran otras materias o incluso otras carreras también. Y ahí, en aquel tiempo todavía se conservaba, en el tiempo de cuando uno era joven estudiante, ¿no? Materiales afines a la Biblia o basados en la Biblia, pero con el paso del tiempo y en una universidad esto va cambiando. Y especialmente cuando el joven psicólogo tiene que competir y ponerse a la altura de diálogos como Freud, por ejemplo, Carl Jung y otros autores. Yo recuerdo cuando hablaba con mi hermano Dante, nuestro hermano Dante, él es psicólogo, y tenía que manejar un lenguaje porque si no él me despachaba diciendo, tú no sabes, no tienes conocimientos, tú solamente manejas la Biblia y con eso hay mucho más que eso. Eran frases que recuerdo de Dante, o con el otro hermano Jorge, también nuestro hermano, que él con sus estudios de comunismo y cuánta cosa, y yo tenía que lidiar con él, ¿no? Pero con mi conocimiento teológico bíblico, lo mismo, me decía, me despachaba. No, si tú no lees directamente a Marx, a Engels, en las cartas, ¿tú leíste alguna vez? Entonces yo no te voy a escuchar. Y eso hace que en un mundo donde tengamos que lidiar y tratar de influir y hasta de persuadir, tengamos que tener algún conocimiento. Pero ¿qué ocurre? Cuando vamos en procura de ese conocimiento, desligados de cómo Dios quiere que tengamos primero nuestro conocimiento de Jesús, cómo Él encaraba el problema, ¿no? A veces no le prestamos mucho atención a eso y nos metemos a navegar en el conocimiento mundano. Ok, me voy a leer las cartas de Marx y Engels, voy a leer sobre Darwin, así encaro a este pariente que cree en la evolución. Y estoy en esa onda, entonces yo me voy separando del Señor poco a poco, creyendo que adquiriendo un conocimiento mundano voy a tener no solamente conocimiento, sino palabra, argumentos, y así persuadir al pariente o a quien fuera, y yo me voy desligando. Entonces, ese es el riesgo. Por eso es que este tema de seguir la base bíblica y el conocimiento de Jesús, Jesús no tenía problema de encargar a cualquiera, ahí tenemos el trato con los saduceos, que ellos niegan, ellos solamente creían en los 5 libros de Moisés, pero niegan el resto, no creen en la resurrección, no creen en los espíritus, incluso cuando le plantean a Jesús sobre la resurrección, le cuentan ese caso real entre ellos, de la mujer con los 7 maridos, pero ellos no lo creían, o sea muestran la contradicción. Si tú crees en eso, ¿cómo me explicas que esa mujer, de qué iba a ser marido en la resurrección? Y Jesús le dice, ustedes yerran ignorando la Biblia. Por eso es que nuestra fuerza como pueblo de Dios es tomar la Biblia, leerla, y especialmente a Jesús, que es quien la interpreta para que adquiramos la sabiduría y así saber encarar cualquier tipo de argumento que el enemigo nos quiera traer, incluido el de la psicología. Entiendo. Ahora déjame observar algo, hermano. Tú mencionaste, escuché con atención, lo que es la experiencia de Jesús y la experiencia de muchos pastores hace muchos años y pastores recientes con el tema de la psicología. Yo no estoy en contra en absoluto
de que se tome el término, la palabra, psicología cristiana o estudio de la mente. Yo creo que no, o Jesús era un psicólogo porque sabía llegar a la gente. Son modismos que la palabra da para que uno pueda utilizarlo. A lo que yo me refiero, y a lo que la hermana Juárez se refiere, y a lo que Jesús también en su ministerio siempre se refería, es a no tener ningún contacto con la ciencia de la psicología. Que en las universidades, incluso cristianas, como base, porque la ciencia de la psicología está fundada sobre personas, los que hicieron, o las escuelas psicológicas, para decirlo más técnicamente. Hay escuelas de la psicología de Jung, hay algunos que dicen, yo soy de la escuela de Freud, yo soy de la escuela de Schiller, yo soy de la escuela de Jung, etcétera, ¿no? O sea, ya es esa ciencia que ellos, vamos a decirle un término, llegaron a escribir y a fundar escuela de pensamiento. Esa no tiene que tener cabida en la mente de ningún cristiano, pastor o laico. Jesús nunca tuvo contacto. Jesús tuvo las 24 horas yo toda la gente lo dice, las 24 horas del día, de noche y de día. Él era su fuente de sabiduría, su fuente de consuelo, su fuente de información, era Dios. La oración, Dios. Ahora, que uno pueda utilizar el término, totalmente de acuerdo, porque el término se presta a decir, bueno, el pastor Gustavo estaba haciendo una psicología con la hermana que está deprimida, bueno, como quiera que sea, pero la ciencia es otra cosa. Y yo personalmente ahí sí lo digo, en mi humilde opinión, por supuesto, ¿no? Que tenemos que tener mucho cuidado porque en esa ciencia hay un espiritismo moderno. Y si uno la toma, yo personalmente nunca, lo voy a decir porque siempre lo he pensado, nunca haría una carrera de psicólogo. Como por ejemplo, nunca haría una carrera de abogado. Porque para la carrera de abogado tengo que ser un experto mentiroso y defender a veces lo indefendible. Y mis principios cristianos me impedirían desarrollarme como abogado, ¿sí? O mis principios cristianos me impedirían desarrollarme como psicólogo. Porque como quiero, si yo quiero estudiar la carrera en cualquier universidad, ya sea cristiano o no, yo tengo que tocar a los libros de sus autores. Y yo personalmente ahí no. Pero cada quien, por eso digo, mi respeto para todos aquellos que hicieron la carrera y que estudiaron, mi respeto. Pero hay una advertencia de la Biblia y de la sierva del Señor a este tema de la psicología. Pastor, levantate la manita de nuevo. Sí, Bueno, se nos va el tiempo, ¿eh? sí. Porfa. Puedo coincidir contigo, pero también, tampoco quiero entrar en discusiones, ¿no? Y menos en público y todo. Y sobre todo con un tema, pero como tiene que ver con conocimiento, espiritismo, psicología y demás, tenemos los ejemplos bíblicos de gente entrenada que se metió a descubrir cosas, felizmente nos la trajeron y vinieron enteros. Estoy hablando de Pablo. Cuando Pablo cita autores paganos, porque él lo hace, no cualquiera es Pablo, no cualquiera está entrenado para meterse a leer autores paganos. En Hechos 17 aparece una cita, en Tito menciona como uno de vuestros poetas cretenses, dice, el hombre era muy instruido. Ahora, la instrucción de autores paganos es perniciosa. Si fuera tal el caso, entonces Pablo sería un riesgo. De hecho, con el conocimiento que él tiene, y yo, pastor, en mi época diría, no, hermano, tengamos cuidado que este hombre nos trae un conocimiento que puede ser peligroso para el cristianismo. Estoy pensando en Judas, cuando Judas cita 2 veces apócrifos. El libro de Enoc, en versículos 14 y 15, eso está en el libro de Enoc. De los 3 libros de Enoc están los 3 apócrifos, el primero es el que trata de eso, ¿no? Y cita, preciosísimas citas sobre Enoc. En los versículos 9 por allí cita de la ascensión de Moisés, pertenece a otro libro apócrifo. Se ve que Judas, de quien conocemos muy poco, conocía de ese tema, de los libros apócrifos. Entonces, yo creo que tenemos que tener cuidado al hablar de anatemizar o demonizar aquello que luego nos va a ser útil para la predicación de parte de aquellos que pueden estar dotados. Recordémonos que Dios da dones, ¿no? En Efesios capítulo 4, dones aquí, dones allá, dones allá. Y especialmente aquellos que van a sacarle lustre
a su prédica. Me tocó a mí meterme a estudiar materiales sobre espiritismo y denunciarlo. Como nunca pude entender Efesios capítulo 2, versículo 2, luego de meterme a estudiar más de Aleister Crowley, famoso satanista, y su libro Magic, que me tocó leerlo. Si alguien me dijera, pastor, ¿dónde te metiste? Cuidado, porque ahora que si leíste ese libro y conoces algo de Aleister Crowley, mi respeto, yo te aprecio, pero no te quiero escuchar. Creo que tú tienes influencia diabólica. Cuando entramos en ese terreno, lógico, yo respeto a cualquiera que quiera creerlo así, ¿no? Soy uno de los que más voy a atacar el espiritismo, lo he vivido en mi época de pastor con una muchacha y practicar exorcismo con esa muchacha. Un solo caso nomás tuve, fue lo más horrible que yo haya tenido en mi experiencia, ¿no? Que decidí pelear contra eso, denunciándolo. Entonces, sé que no para todos, o sea, como dice la hermana White en Primeros Escritos, página 124, que normalmente suelo usarlo, donde Dios amonesta a meternos a lugares donde no se nos llama, para escuchar el error, ¿no? Así dice. Y uno se expone a los golpes del enemigo, así, literales, esa cita. Entonces, si uno se va a meter donde no sabe dónde, como Moisés Hull, de este pastor nuestro, que se metió a sesiones espiritistas, o este otro que contó el hermano David o Daniel Miranda, y el pastor de la televisión, otro caso también, ¿no? O sea, si no les queda claro la misión, ¿para qué se meten? El texto es bien claro. Si no te llamaron, no te metas. Si te llamaron, que de paso a mí me provocaban, e incluso hasta los hermanos me dijeron, pastor, tenemos un caso de posesión, no sé si usted se animaría a venir. Hermano, yo voy, pero necesito que vengan, me acompañen y vengan bien, así como diríamos vacunados, vengan bien espiritualizados. Yo quiero que ustedes estén consagrados, hagan su momento de ayuno. Exactamente. Y entonces un anciano me dijo, no, pastor, yo no me animo. ¿Qué? No hay problema, yo lo entiendo, no se meta. Yo sé en qué me meto, entonces me piden, hay que ayudar a una familia y cosas así, ¿no? Entonces, en este terreno, que es muy delicado, y sobre todo meterse con Satanás para denunciarlo, yo sí soy uno de los primeros que quiero denunciarlo. Todo lo que tenga que ver con espiritismo, con el daño, que incluso cómo se penetra en nuestras iglesias también, ¿no? Pero de ahí a decir, no te metas el diablo, que lo haga otro, yo no veo. Entonces, tampoco quiero hablar de presunción, sino hablo de dones espirituales. Entonces, a algunos Dios les va a dar dones y otros no, pero si podemos unir fuerzas y conocimiento también para ver cómo hacemos frente común a este enemigo que engaña mucho y especialmente con el tema de la mente humana, ¿no? Para que con el conocimiento que podamos recibir, e incluso de fuentes enemigas. Tú tienes ejemplo, hablo de Enoch otra vez, voy a tocar ese tema de Enoch. Yo no recomiendo ese libro porque tiene mucha fantasía, especialmente el primer libro de Enoch, que leyó Judas y de ahí tomó en el capítulo 1 aparece esa cita de Enoch y las decenas de millares y todo eso, ¿no? Pero en el capítulo 10, este mismo Enoch habla de Azazel de una manera tan sorprendente que contradice lo que los padres de iglesia dijeron, Justino Mártir y Tertuliano, interpretando los dos chivos de Levítico 16. El daño que esta gente hizo, los padres de la iglesia, hasta el día de hoy llega hasta nuestras filas, o hasta nuestro tiempo, desde el punto de vista evangélico, diciendo que Levítico 16 habla de las dos fases de Cristo. Eso es lo que dicen estos padres de la iglesia, ¿no? Cuando el libro apócrifo de Enoch, todo esto fue antes de Apocalipsis, porque Apocalipsis es el que va a dar el capítulo 20 la clave, que esa es la correcta interpretación de Azazel de Levítico 16, lo da Apocalipsis, capítulo 20. Pero quien lo había dicho antes era el libro de Enoch, en el capítulo 10. Entonces, eso muestra, o sea, en mi caso, yo hablo de mí, si me toca hablar con un evangélico, mostrarle el grave error de rechazar la doctrina del juicio investigador tal como la traen los adventistas. Hago un paréntesis. Hay un video que corre de 6 pastores que presentan el tema de la predestinación, desde el punto de vista calvinista o arminiano, ¿no? Y cada cual habla de lo suyo, ¿no? Pero todo esto, mayormente los calvinistas, caen frente a la doctrina bíblica del juicio investigador. Por eso es tan importante esa doctrina para nosotros.
porque el calvinista que enseña que ya está todo predicho, predeterminado, se ha determinado que estos sean salvos, no es así. El juicio investigador y Azazel muestra que no, que esto depende de nosotros. Se nos perdona, pero al final viene un juicio donde dice, el pecado que se te perdonó quedó asentado en el santuario. Ahora hay que limpiar el santuario y echárselo a Azazel. Y eso el cabelismo no lo puede aceptar. Entonces, ese conocimiento nos hace falta, lo de Azazel, lo de comparar entre Justino Mártir, Tertuliano, el libro de Enoch, con Apocalipsis 20, y derribar esta doctrina calvinista de la predestinación contra el juicio investigador, que es nuestra doctrina. Entonces, te digo, yo lo considero importante el conocimiento, el buscar investigar, pero no se le va a dar a todos. Y Dios va a pedir cuenta a aquel que se le dio talento, dones, que cumpla lo mejor que pueda, y aquellos otros, como quien dice, desde las bases, sigan trabajando en lo que están haciendo. Por eso es que comparto esto, porque creo que es importante seguir el ejemplo de Jesús. A eso me refería yo. Cómo él encaraba con el conocimiento que tenía. De hecho, se manejó las leyes de la tradición de los ancianos. Él la cita. Vosotros decís, esto es Corbán. Y gastar tiempo leyendo el Talmud, por ejemplo, o la Mishnah de los hebreos, realmente es perder el tiempo. Pero Jesús lo conocía. Y él no tenía ningún estudio formal de rabino. No. Pero él sí que tenía mucha inteligencia para saber en qué anda el enemigo, en este caso los judíos con sus teorías de la tradición de los ancianos. Y eso es lo que yo sugiero para aquellos que les da el conocimiento o el interés, que investiguen, nunca se queden, digamos, superficiales, para poder llegar y a predicar la palabra con poder, usando la Biblia, que es nuestra base, pero desarticulando los argumentos que el enemigo tiene. Completamente de acuerdo. Sí, yo te apoyo en este pensamiento, hermano, porque este servidor, a mí me ha gustado siempre leer y debo admitir que lo aprendí de ti. Me ha gustado ser autodidacta, pero Amén. siempre con temor de Dios. Amén. No meterme en Absolutamente. lugares que el Absolutamente. Señor me está diciendo y que ha aprendido a escuchar, no te metas ahí. No te Exacto. metas ahí porque no. Y enseguida dar la media vuelta y no. Pero sí leer historias, he leído muchos libros del espiritismo y no comparto en absoluto con ningún libro de eso, pero lo he leído pero como yo siempre lo digo, para consumo interno, para tener argumentos, para saber Amén. vienen, de qué manera viene disfrazado el enemigo. Así es. ¿Sí? Que a veces ni la Biblia ni los testimonios nos dan tanto detalles como testimonios de satanistas que se han convertido y ellos escriben. Yo he leído varios libros de personas que se han convertido al cristianismo y he encontrado muchísima información muy útil que la he corroborado después con otra gente que no conocía esto exactamente lo mismo, no tenían contacto, no tuvieron contacto y exactamente las mismas experiencias y las que me tocó a mí en su momento pasar. Pero como tú también dijiste, pastor, el que pueda hacerlo. Hay gente que normalmente por naturaleza le dice, no, yo ahí no me meto. Perfecto, se respeta. Pero aquella persona que pueda sostener un diálogo o una lectura edificante y con mucha oración y temor en el Amén. Señor, personalmente yo creo que hace mucho bien porque se edifica a sí mismo y se confirma en la fe. Cuando busca el conocimiento para, como tú dijiste, para hacer defensa de la fe, ¿sí? Porque la defensa de la fe también se da derribando argumentos, no contrarrestando, sino derribándolos, pero conociéndolos previamente. Se nos va el tiempo, voy a seguir continuar leyendo. Dice así: que el hipnotismo está siendo usado por los que se han apartado de la fe y que no debemos unirnos con ellos. El poder del enemigo se ejercerá a través de los que se han apartado de la fe para descarriar a otros. Y en Testimonio 1 dice la sierva del Señor: la ciencia de la frenología
Y acá menciona, la frenología era una pseudociencia que gozó de popularidad a mediados del siglo XIX. Los practicantes de esta ciencia pretendían ser capaces de discernir el carácter y la personalidad examinando la forma de la cabeza de una persona. O sea que acá los cabezones no entraban en el diagnóstico, o vaya a saber de qué manera, ¿no? Pero bueno, esto era común, ¿no? Incluso hasta comienzo del siglo XX se seguía mirando que la persona bondadosa tenía rasgos, ¿sí? Agradables. Y la persona mala tenía rasgos desagradables. Eso está completamente desmitificado por la ciencia, porque hay hombres y mujeres muy hermosos y hermosas, pero por dentro son unos demonios. Y comenzamos con la lista de los políticos, seguimos con los empresarios y gente que sirve a Satanás a cara descubierta directamente, y tú lo ves y son Adonis, ¿no? O son princesas. Pero bueno, esto era parte de la ciencia en su época, ¿sí? La psicología, como se usaba a mediados del siglo XIX, estaba estrechamente relacionada con el hipnotismo. El mesmerismo es otra palabra para denotar el hipnotismo, era el término antiguo. Al parecer, estas pseudociencias volverán a surgir al final del tiempo de gracia como importantes aspectos del esfuerzo de Satanás para engañar. La ciencia de la frenología y psicología y mesmerismo son los canales a través de los cuales Satanás llega más directamente a esta generación y obra con ese poder que caracterizará sus esfuerzos cerca del fin del tiempo. Y acá hay otro título, En el gran corazón de la obra. A mí me quedó un signo de interrogante. Leo la frase. En el gran corazón de la obra, Satanás empleará sus artes infernales en grado máximo. Buscará toda forma posible para interponerse él mismo entre el pueblo de Dios, entre el pueblo y Dios, e interrumpir la luz que debiera haber iluminado a sus hijos. Es su propósito mantenerlos en la ignorancia de lo que vendrá sobre la tierra. Ahora la pregunta que hago es, ¿a qué se refiere con el gran corazón de la obra? ¿A la conferencia general? Pastor, ¿tú tienes alguna opinión o alguien que quiera opinar? Para mí, en mi humilde opinión, para mí parecería decir que sí, que en ¿Cómo el es la gran pregunta? corazón de la obra, la cita dice, la vuelvo a leer, en el gran corazón de la obra, Satanás empleará sus artes infernales en grado máximo. ¿Qué es el gran corazón de la obra? Yo lo puse acá a propósito con signo de interrogante porque quiero escuchar la opinión. Tú, pastor, si tienes alguna opinión, me gustaría escucharla. ¿Es Es así? es la primera vez que leo esto. Podría ser en un alto grado de porcentaje de tratarse nada menos que de la cúpula, en el gran corazón de la obra. Si La no, conferencia tendríamos que general. pensar, ¿eh? La conferencia general. Claro, si no, tendríamos que pensar para el año en que se escribió, 1889, si se referiría a Battle Creek en aquel tiempo, también, donde estaba la conferencia general. Fue el año siguiente del Congreso de Minneapolis. Si está hablando de la obra de evangelización, que en ese tiempo, pues, como efecto de la predicación del mensaje de Minneapolis, podría haberse desarrollado una gran obra evangelística. Así que podría estar esto. Yo entiendo que se referiría a Battle Creek. Así También. que esa sería mi opinión. Personalmente pensaría que también podría referirse más a Battle Creek que a otra, o sea, a la conferencia general, porque Sí. menciona en el gran corazón de la obra. Satanás emplea los más esfuerzos posibles que pueda tener para detener la obra. ¿Sí? Y de Eh, paso, agreguemos, de allí, si uno piensa, como ya lo mencionaste en otro momento, Gerardo, la obra que hizo desde la Asociación General el pastor Arturo Daniels, ¿no? Y me pregunto si no habrá sido ese aquí la profecía de un cumplimiento que hizo este presidente mundial, ¿no?
desde que asumió hasta que falleció, y lo que contaste también de cuando el hombre ya estaba por morir, que pide el ungimiento y demás, que le fue negado. Entonces yo honestamente creería que aquí, esta profecía que aparece acá, se cumpliría en los tiempos de este hombre, de Arturo Daniels, y con la obra que él hizo. Pero la hermana White también hace una proyección al futuro. Es su propósito mantenerlos en la ignorancia de lo que vendrá sobre la tierra. Bueno, sabemos que Satanás siempre sabe que la joya de la corona de su victoria es derribar a la iglesia bendita porque es el remanente, es el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, en todas sus formas, ¿no? Ya sea todo lo que sea adventista y que conozca los testimonios, que son lo que revelan sus planes y que tengan la fe o el conocimiento como doctrina del santuario y del juicio y de otras doctrinas claves, son el objetivo principal del enemigo, porque todas las otras iglesias que también las tiene amarradas ya están a su merced, están cegadas, no pueden llegar al conocimiento de por qué el sábado o por qué la ley dominical o por qué el sellamiento. No, ellos no caminan por esos senderos para poder mirar esa, pero la iglesia bendita sí. Y es la iglesia bendita la que recibirá la lluvia tardía. Es la que vendrá con socorro del cielo para terminar la obra. No otro grupo, ¿no? Entonces, Tal vez agrego algo, Gerardo, y tal vez insisto con el tema de Arturo Daniels y el efecto hasta el día de hoy. Cuando la cita dice que buscaría de toda forma posible interponerse él mismo entre el pueblo y Dios, no solamente lo hizo en su época, el efecto de lo que pasó hasta hoy. Un ejemplo es la ignorancia sobre los puestos de avanzada. Hoy eso no se está enseñando, y si alguien lo enseña, se lo considera peligroso, fanático, que no forma parte dentro de las doctrinas conocidas adventistas, y en gran medida fue por la influencia de este señor. Entonces, hoy, si estamos sufriendo en la iglesia adventista un retroceso, se debe a que se sembró esa semilla en aquella época. Hoy estamos pagando las cosechas, y me preguntaría si la actual presidencia, no sé, qué medidas tomaría, si realmente es remediar o ganar tiempo de todo el retraso que se produjo hasta ahora para que realmente se cumpla hoy la misión final. No sé, no quiero hablar del futuro, pero creo que lo que se sembró hoy se cosecha. Por eso creo que este señor, lo que hizo, estamos pagando hoy efectos de lo que él actuó en su época. lamentablemente sí, no fue el único, hermano, lamentablemente no fue el único, ¿no? Pero sí fue un elemento bastante útil en la mano del enemigo, lamentablemente. Pero la hermana Juárez también nos dice que si nosotros esperamos un reavivamiento corporativo, ese día nunca llegará. ¿Sí? La iglesia, ella escribe, no, la iglesia, como corporación, no, al contrario, cada vez está peor, ¿no? Pero no llegará a un arrepentimiento corporativo. Al final del tiempo, la maldad superará los deseos de la iglesia. Y es la maldad, en mi humilde opinión, ahora sí lo digo, en mi humilde opinión, es la maldad del mundo lo que colmará la medida en el cielo y que la iglesia será hallada no preparada o, como dice el Señor, vendrá como ladrón en la noche, sorpresivamente, porque la iglesia tuvo la oportunidad de poder prepararse por su propio mérito de llegar a la gracia del Señor y que el Señor bajara con la lluvia tardía en dos ocasiones, pero después la hermana Juan menciona el de, ahora no esperemos que haya de parte de la dirigencia, hablamos, ¿no? Que en su momento la dirigencia pudo haberlo hecho. En 1888, si la dirigencia, si los 15, 20 pastores que estaban a cargo se hubieran puesto de acuerdo, hubieran tenido la humildad, otra sería la historia. Pero esta vez no va, aunque sea toda la conferencia general, que no lo será, por supuesto, la maldad del mundo, quiero decir de nuevo, en mi opinión, nada más, no tiene que ser compartida por nadie, pero en mi opinión personal,
es la que colmará la medida de maldad y el tiempo del Señor. Y esa, fíjense ustedes que en Deuteronomio 8, cuando se cumple el tiempo que el Señor le profetizó al pueblo de Israel que iban a vagar 40 años, y cumplió, cuando 40 años vuelve de nuevo a la Canaán terrenal y le dicen, bueno, ya se cumplió 40 años, ustedes van a entrar. Pero ustedes van a entrar no porque se lo merezcan. Yo tengo que cumplir mis tiempos, pero la maldad del cananeo es tal que ustedes tienen que entrar y destruir a esa gente, porque son tan malos, son tan satánicos, tan luciferinos, tan malditos, tan anatema, que esa maldad hace que ustedes entren, no por ustedes mismos. Está en Deuteronomio capítulo 8. Y creo que al final del tiempo eso para mí es un tipo. La maldad del mundo llevará al remanente que salió de Egipto, o esta vez sale de Babilonia, y la hará entrar a la Canaán celestial, no por mérito propio, sino porque los malos del mundo han colmado la medida con su ley dominical, con su Agenda 2030 y con todas las cosas que faltan todavía, y que sorpresivamente, como lo dice la hermana Juay, en Palabra de Vida del Gran Maestro, en el último capítulo, donde habla de la parábola de las 10 vírgenes, de una forma sorpresiva e inesperada, viene ese fuerte clamor y hay 5 vírgenes dormidas, perdón, las 10 están dormidas, hasta eso Dios nos perdona que nos dormamos, pero 5 están ungidas por el Espíritu Santo, preparadas, y las otras no están ungidas, están desprovistas de la aprobación de Dios y son halladas faltas. Pero eso fue lo que la hermana Juan menciona para el final del tiempo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Por eso nuestra urgencia ahora es una preparación personal. Totalmente. Esa es otra vez mi manera de ver a la evolución de la iglesia. Es personal. Es tú con Dios. Es ella con Dios. Yo puedo influir y tengo que tener mucho cuidado con el poder de influencia que tengo porque a veces ni cuenta nos damos de lo que influimos. Y Él tiene que ir con Dios. Y cada uno de nosotros con Dios, de manera directa. No hay grupo, no hay familia, no hay matrimonio, no hay conferencia, no hay asociación ni nada. Es nosotros cada uno con Dios. Es la única manera de poder calificar para el cielo. Esa es mi personal reflexión para esta reunión porque Bien. los tiempos están muy cerca. Que el Señor nos bendiga Amén. Amén. y que el Señor nos guarde. Amén. Porque el Señor va a levantar de esta iglesia un grupo que Él considere que son dignos, que Él lo Gloria a Dios. considere y lo considerará de acuerdo a nuestras decisiones que tomamos ayer, hoy y mañana, ahora. Y de acuerdo a eso el Señor obrará en justicia con su pueblo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este momento que nos da de poder estudiar y aprender de tu palabra. Gracias, Señor. Te rogamos que puedas bendecir a tu iglesia en toda la redondez de la tierra, Señor, y tengas tu misericordia de cada uno de nosotros, de este servidor y de todos los presentes, Señor. Queremos, Señor, trabajar en la mies, que es mucha y tan poco los obreros. Manda, Señor, manda obreros. Manda hombres y mujeres consagrados a que se sumen y quieran prepararse para evangelizar. Amén. Y ayuda a estos 3 humildes siervos, Señor, y a los presentes, para que podamos también, Señor, ser obedientes a tu palabra. Te rogamos un espíritu de arrepentimiento verdadero en nosotros y que podamos tener, Señor, la humildad de reconocer nuestras faltas y apartarnos de ellas. Amén. Te lo suplicamos, Padre, no lo merecemos, porque no lo merecemos. Pero en el precioso y dulce nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos. Amén. 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 Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Que el Señor me los bendiga grandemente. Mañana, Dios mediante, hermanita Tercita, hermano Francisco, Carlos, hermana Mariela, hermano José, Gracias, hermano. la hermana Fer, y a todos, que el Señor les bendiga, y a los que escucharán también, que podamos pronto concretar lo que sería un puesto de avanzada. Mañana tenemos novedades.
¿sí? Ujú. Mañana tenemos, pero mañana la compartimos. Así que, de todas maneras, Dios mediante, mañana a las 10 de la noche, Ya. hora de España, nos estaremos encontrando, así que aquellos que puedan venir les vendrá muy, muy bien, porque he estado conversando ya en privado con hermanos, con hermanas, y quisiera comentarlo mañana también. Ojalá que el Señor pueda bendecir este grupo, oremos los unos por los otros, y que el Señor cumpla su palabra y su designio en cada uno de nosotros. Amén. Nuestro deseo. Amén. Amén. Fuerte, fuerte, fuerte abrazo en Un Cristo. abrazo en Amén. Cristo. Muchísimas bendiciones. Pasen buenas noches. Gracias. Igualmente. Hasta mañana. Bendiciones. Bye. Bendiciones. Hasta mañana si Dios quiere.